El tema que vamos a ver ahora, o la parte de la continuación, es equivalente a fuerza sobre superficies planas. Eh, Cuando nosotros analizamos un elemento de esta manera, por ejemplo, yo tengo una compuerta inclinada, y nosotros sabemos que la fuerza siempre es perpendicular a la superficie de contacto, siempre. Entonces, al tener ya este conocimiento, lo que vimos que la fuerza es equivalente a la superficie de contacto, nosotros podemos determinar varias expresiones. Por ejemplo, este punto es equivalente al Y al centro de presión. Esta distancia Y al centro de presión, que está en función al Y al centro de gravedad, más el momento de inercia de la sección transversal Y al centro de gravedad por el área de la superficie mojada, nosotros lo que tenemos que ver es el punto de aplicación a partir de la superficie del líquido. Acá estamos mostrando, por ejemplo, una compuerta inclinada y llevándolo exactamente a 90 grados, yo puedo trazar un determinado eje, que va a ser el eje X y Y. Esta parte que ustedes ven acá es la proyectada, o sea, vista de frente, es como yo estaría viendo la compuerta de frente, ¿sí? Esta es de vista frontal, y acá vamos a tener una vista, perdón, esta es la lateral y esta es una vista frontal. Entonces, cuando yo tenga un elemento de sección, por ejemplo, acá está irregular, voy a tener un centroide, o sea que va a ser el centro de gravedad de la sección transversal, ¿sí? A esa distancia, si yo mido, por ejemplo, la distancia al centro de gravedad, nosotros vamos a tener lo siguiente, que esta distancia, o sea, lo voy a colocar, voy a tratar de hacer esto. Esta distancia es equivalente a Y al centro de gravedad. A partir de la superficie del líquido, entonces nosotros estamos bajando una determinada distancia, que va a ser Y al centro de gravedad. Y esta Y al centro de gravedad, que se encuentra al centro de gravedad de la sección transversal, si la proyecto acá, me va a medir una distancia que lo voy a definir H al centro de gravedad. Esta compuerta está bajo un ángulo de inclinación θ, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros tendríamos una compuerta vertical? O sea, en este caso, a ver, voy a colocar la compuerta. Voy a tratar de colocar la compuerta de esta manera. El nivel del nivel de la superficie del líquido. A ver, voy a tratar de... Así. Voy a tener el nivel de la superficie del líquido. Y cuando yo mida, por ejemplo, este ángulo que está el ángulo θ, ahora va a ser equivalente a 90 grados y voy a tener la compuerta vertical. Al tener esa compuerta vertical, lo que me va a corresponder es hacer lo siguiente. Esta compuerta vertical que estoy trazando de esta manera, o sea, va a estar en esta posición. Entonces, lo que voy a hacer es que si yo mido la distancia, por ejemplo, la distancia Y al centro de gravedad, que yo voy a tener, por ejemplo, si fuera mi compuerta acá, esta distancia Y al centro de gravedad con H al centro de gravedad van a ser las mismas, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que cuando yo, por ejemplo, este ángulo lo convierta en 90 grados, esta distancia Y al centro de gravedad, que lo estoy colocando, lo estoy remarcando, va a ser equivalente a H al centro de gravedad cuando yo tengo una compuerta vertical. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una compuerta inclinada? Ya existe una variación en función de este ángulo. Si yo tengo, por ejemplo, esta distancia, obviamente por trigonometría me voy a formar un triángulo rectángulo y voy a poder encontrar fácilmente H al centro de gravedad. O si yo tengo H al centro de gravedad, por trigonometría voy a poder determinar el Y al centro de gravedad de mi elemento, ¿sí? Ahora, entonces el punto de aplicación que nosotros vamos a tener, o dónde va a estar ubicado exactamente la fuerza resultante, es equivalente a Y al centro de presión. Esta distancia de Y al centro de presión
y al centro de presión, que lo estamos mostrando, que es equivalente y al centro de gravedad, es la distancia a partir del nivel de la superficie del líquido hasta el centroide de la sección transversal del elemento. El momento de inercia, cuando yo tengo una sección rectangular que vamos a ver, el momento de inercia es base por altura al cubo sobre 2. Eso se puede encontrar en diferentes bibliografías, o sea, libros que tengamos, y podemos ver el momento de inercia de diferentes tipos de secciones. Puede ser circulares, triangulares, rectangulares, cuadradas y demás. Ahora, ¿cómo determino la fuerza resultante? Esta fuerza resultante que va a aplicarse exactamente perpendicularmente a la superficie de contacto y está en función, si se dan cuenta, está en función de la profundidad que yo voy a tener. Entonces digo, la densidad va a ser del líquido que me está produciendo ese empuje. La gravedad, sabemos que la gravedad es 9,81. H al centro de gravedad es la distancia vertical a partir del nivel de la superficie del líquido hasta el centroide de la sección transversal. Y el área de la superficie mojada, si nosotros, por ejemplo, consideramos que mi sección transversal o mi elemento de análisis está sumergido, el área de la superficie mojada sería todo lo que estoy achurando. O sea, tendría que calcular el área de esta sección transversal. Y esa área de sección transversal es equivalente al área de la superficie mojada y al área de la superficie mojada que estamos viendo acá. Entonces, bajo esas consideraciones, vamos a empezar a resolver un ejemplo bastante sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar, por ejemplo, ejemplo de aplicación 1, compuerta vertical. Estamos viendo que la compuerta ahora es vertical con una altura h y la altura h es equivalente a 5 metros. El ancho de esta compuerta, o sea, vista de la compuerta de esta manera, o sea, está así. Este ancho que es el ancho B, acá lo estamos viendo de manera frontal, ¿sí? Acá obviamente de manera lateral. Este ancho B es equivalente a 1 metro. La densidad del líquido es densidad del agua, o sea, acá vamos a tener un líquido de densidad ρ y la gravedad vamos a considerar 10 para efectos de cálculo. Entonces mi compuerta sería de esa manera. O sea, estaríamos hablando de una compuerta más o menos de este tipo, ¿no? Rectangular, donde voy a tener el nivel de la superficie del líquido de esta manera. Acá va a estar el nivel de la superficie del líquido y mi compuerta va a ser B por H. Y esa es la compuerta que va a sostener de esa forma. Entonces, una vez que yo tenga ya este análisis, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que tengo que determinar es determinar la fuerza resultante que se va a aplicar. Cuando nosotros veamos acá yo voy a tener, si el líquido está en este sentido, va a existir una fuerza resultante que siempre es perpendicular, o sea, fuerza resultante perpendicular a la superficie de contacto. Y la distancia a partir tengo que medirla a partir de la superficie del líquido. Y este punto es Y al centro de presión. Eso es lo que tengo que calcular. Esas serían mis incógnitas que yo voy a tener. Entonces lo que se ha procedido es, por ejemplo, yo tengo la sección rectangular, el área de la superficie mojada va a ser el área del rectángulo, que va a ser base por altura. La base es 1, la altura es 5, si yo multiplico voy a tener un área de 5 metros cuadrados. Ahora, la distancia vertical hasta el centro de gravedad. ¿Qué significa? Que a partir de acá, a partir del nivel de la superficie del líquido, yo tengo que ver la parte mojada, pero tengo que medir la distancia siempre a partir de este nivel, siempre. Entonces, como mi compuerta es una compuerta entera, mi centro de gravedad de esta sección rectangular se me va a encontrar en esa posición. Y esa posición en sí va a ser equivalente, si yo mido, por ejemplo, yo mido esta distancia, así que lo voy a hacer algo así. Si yo mido esa distancia, esta distancia va a ser equivalente a la altura medios, ¿no? Si es esta altura 5, acá voy a tener altura medios. El centro de gravedad se me va a encontrar en esa posición.
y por debajo, o sea, por debajo del centro de gravedad, se va a encontrar el centro de presión. Este centro de presión es exactamente el punto donde se me va a encontrar la fuerza resultante de todo este líquido hacia la compuerta, de todo el líquido. Entonces lo que vamos a hacer, ya bajo esas consideraciones, voy a hacer lo siguiente. Acá encontré, vean, H medios 250 y la fuerza resultante estoy analizando que es un líquido de densidad Rho, 1000 kilogramos metro cúbico, la gravedad estamos considerando 10, el H al centro de gravedad es 2,50 y el área de la superficie mojada es 5. Entonces tengo una fuerza resultante de 125 kilonewtons. Ahora, lo que también necesitamos encontrar en sí, una vez que hemos definido por fórmula, o sea, estamos haciendo un análisis por fórmula, voy a pasarme a esta partecita. El punto de aplicación por fórmula. La distancia al centro de gravedad, que va a ser Y al centro de gravedad, es equivalente a H al centro de gravedad. Y eso es lo que les decía hace un momentito. Cuando la compuerta es vertical exactamente así. Entonces, el H al centro de gravedad que va a venir acá es equivalente a Y al centro de gravedad a partir siempre del nivel de la superficie del líquido. A partir de ese concepto, yo lo que tengo que encontrar es el momento de inercia de la sección transversal. ¿Cómo calculo este momento de inercia? El momento de inercia es base por altura al cubo sobre 12 y obviamente reemplazando la base que era 1 metro, la altura 5 metros al cubo dividido entre 12 me da 10,417. El punto de aplicación, vamos a utilizar esta expresión, o sea que sería equivalente a Y al centro de presión, va a ser equivalente a Y al centro de gravedad, que va a ser 2,50, más el momento de inercia es 10,417, dividido entre el Y al centro de gravedad, 2,50, por el área de la superficie mojada, que va a ser equivalente a 5 metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, evaluando esta expresión, voy a tener que el Y al centro de presión es equivalente a 2,33. Ahora, eso lo estamos realizando, digamos, bajo el concepto de análisis por fórmula. O sea, ¿qué he encontrado acá? He encontrado la fuerza, que era 125 kilonewtons, y la distancia que hemos encontrado es el Y al centro de presión, que era 3,33. A ver, déjenme ver, revisarlo un momentito. Sí, 3,33. Eso es lo que tenemos que calcular. Fuerza resultante y su punto de aplicación. Ahora, cuando yo tengo esta fuerza resultante y su punto de aplicación, yo puedo hacer un análisis por fórmulas que hemos encontrado, o también puedo hacer un análisis por diagrama de presiones. ¿Qué significa? Que cuando yo tenga, por ejemplo, este diagrama de presiones, lo que tengo que hacer es lo siguiente. También puedo calcular la fuerza resultante considerando el criterio del volumen del diagrama de presiones. Lo voy a tratar de dibujar acá por acá. Voy a tratar de graficar lo que estoy mostrándoles. Voy a hacer un poquito más abajo para hacer este análisis. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que voy a hacer es, voy a definir en sí el volumen del diagrama de presiones. Si yo tengo, por ejemplo, algo así, mi diagrama de presiones está dado exactamente a partir de este origen y me está dando un triángulo de ese tipo. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, el área de este triángulo, que es equivalente al diagrama de presiones, y lo multiplico por el ancho B, entonces yo voy a tener exactamente el volumen del diagrama de presiones. Este volumen del diagrama de presiones que estamos viendo acá, que en sí vista sería lo mismo que esto, la altura que vamos a tener en sí acá,
esta altura es equivalente a la altura h, y voy a tener que esta distancia, que lo voy a colocar, si puedo, con otro color, esta distancia es equivalente a la presión en ese punto. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo tengo, por ejemplo, el nivel de la superficie del líquido, tengo que calcular la base, que es equivalente a la presión en B. Y la presión en B, ustedes saben, presiones manométricas, es la densidad por la gravedad por la altura. La densidad vamos a utilizar del líquido, que es, por ejemplo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad vamos a utilizar 10 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura vamos a utilizar 5 metros. Y de acá yo hago el cálculo de la presión en B. Si multiplico 1000 por 10, va a ser por 10 y por 5, entonces tendríamos kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, estaríamos hablando de newtons. Si lo divido entre 1000, estaríamos hablando de 50 kilonewton sobre metro cuadrado. O sea, esta distancia, la presión que se va a presentar sobre la base, va a ser equivalente a 5 kilonewton sobre metro cuadrado. Cuando yo tenga esa presión, vean acá, eso es lo que estoy calculando en esta parte. Este cálculo está acá. Y digo 1000 por 10 por 5, 50 kilopascales o kilonewton metro cuadrado. Entonces lo que yo tengo que encontrar es el volumen del diagrama de presiones. ¿Cómo calculo? El área del triángulo multiplicado por el ancho B directamente va a ser el volumen del diagrama de presiones. Entonces va a ser 1/2 de la base. Ahora la base es equivalente a la presión en B. Multiplicado por la altura, estaríamos calculando el área del triángulo. Multiplicado por el ancho B, vamos a tener el volumen. Si yo coloco 1/2, 50 kilonewton metro al cuadrado. La altura es 5 metros y el ancho B es 1 metro. Vean que acá metro con metro cuadrado se me va, y me va a quedar en unidades de kilonewton. Entonces lo que voy a tener es 50 por 5 dividido entre 2, y directamente voy a tener el valor de 125 kilonewton. Entonces puedo también trabajar de esa manera, que el volumen del diagrama de presiones es equivalente a la fuerza resultante, que puedo calcularlo por fórmula. Ahora, si yo ya he encontrado acá, la fuerza resultante, entonces necesito encontrar su punto de aplicación. Y el punto de aplicación es equivalente al centroide del triángulo o del diagrama de presiones. Si nosotros vemos acá está un gráfico más entendible. Si yo tengo el triángulo, el centroide yo sé que está acá. Y esta distancia es equivalente a 1/3 de h. Y a partir de la superficie, va a ser equivalente a 2/3 de h. Entonces, si yo realizo el cálculo y realizo que el punto de aplicación va a ser equivalente a 2/3 de la altura, que es el centroide del diagrama de presiones, entonces voy a tener lo siguiente, y eso está calculado acá, 2/3 de h. Si yo realizo 2/3 multiplicado por 5, va a ser 3,333 metros. Entonces, si se van a dar cuenta, ahora sí lo voy a borrar todo, por favor, porque ya está todo calculado. Si se van a dar cuenta, ya el centro de presión por diagrama de presiones es equivalente a ya el centro de presión por fórmula, ¿sí? Por fórmula. Y si verificamos en fuerza resultante, de la misma manera, la fuerza resultante por diagrama de presiones es 125, y por fórmula también es equivalente a 125. Entonces, de ambas maneras yo puedo calcular directamente el valor de la fuerza resultante.
Ahora, vamos a ver el otro ejemplo. Este otro ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el nivel del líquido está por encima de la compuerta? Vean, es una H1. H1 es 2 metros, la compuerta es 5, va a seguir siendo la base 1 metro, el líquido es agua y la gravedad vamos a seguir utilizando 10. ¿Cuál sería la diferencia? Entonces, cuando nosotros calculamos el área de la superficie mojada, solo tenemos que calcular el área de la superficie de la compuerta que está mojada. Todo lo que ustedes están viendo acá achurado, que va a ser B por H, va a seguir siendo el B por H de este problema. Si se dan cuenta, estamos haciendo una segunda variación del problema anterior, que va a ser H por B, que es 5 metros. ¿Sí? Entonces, la distancia vertical al centro de gravedad. El centro de gravedad de mi elemento, lo voy a colocar con rojo, se encuentra acá. O sea, estamos viendo de la compuerta, ¿no? El centro de gravedad. Pero yo sé que esta distancia, voy a colocar esta distancia, es equivalente a H medios. Si esto es H, esto es H medios. Entonces, la distancia al centro de gravedad tengo que medir siempre a partir de la superficie del líquido. Y va a ser equivalente a H1 más H medios. ¿Sí? Y esa expresión está acá. H1 más H medios. Esa es la distancia, el H al centro de gravedad. ¿Sí? El H al centro de gravedad, que va a ser H1 más H medios, y si como vemos que la compuerta es vertical, esto también es equivalente a Y al centro de gravedad. Teniendo ya esas consideraciones, voy a seguir explicando el problema que está acá. Puedo encontrar. Y digo ahora, la fuerza resultante es equivalente a 1000 kilogramos metro cúbico por 10, que es la gravedad. El H al centro de gravedad es 4,50 y el área de la superficie mojada es 5 metros cuadrados. Y voy a tener 225 kilonewton metro cuadrado. Solo obviamente voy a explicar por fórmula. El punto de aplicación en sí por fórmula vamos a tener lo siguiente. La distancia al centro de gravedad, como les decía, el Y al centro de gravedad es equivalente a H al centro de gravedad, es equivalente a 4,5 metros. El momento de inercia es de la sección transversal, es base por altura al cubo sobre 12. Y reemplazando voy a tener en sí el punto de aplicación de la fuerza resultante. Ahora, acá se puede ver, por ejemplo, cómo yo realizo el volumen del diagrama de presiones. Solo me interesa el volumen que está sobre la compuerta, ¿no? No me interesa, por ejemplo, esta parte de volumen, porque acá no está la compuerta, solamente está en esta parte. Entonces tengo que dibujar el diagrama de presiones. Sabemos cómo es un líquido, directamente mi diagrama o mi línea es directamente una recta. Entonces lo que voy a hacer es el cálculo a partir del nivel de la superficie, el cálculo de presiones. Esta distancia que lo estoy remarcando es equivalente a la presión en B. En presión en A es 0, presión en B. Nosotros decimos que la presión en B es equivalente a la densidad por la gravedad, siempre por la altura. Densidad va a ser equivalente a 1000 kilogramos metro cúbico, la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado y la altura, si mal no recuerdo, es de 2 metros. Entonces, de esa manera yo realizo el cálculo de la presión en B. ¿Cómo calculo la presión en C? La presión en C, que va a ser en la parte de abajo, es equivalente a la presión anterior más la densidad por la gravedad por la altura. Y la altura va a ser equivalente a H. Reemplazando mis expresiones va a ser equivalente a 70 kilopascales. Acá estoy encontrando el área, y voy a calcular el volumen del diagrama de presiones. Esta distancia, por ejemplo, el área del rectángulo va a ser equivalente a la presión en B multiplicado por esta altura, y eso está dado acá. Entonces la presión en B es 70 kilopascales multiplicado por la altura, que es 5 metros, y voy a tener 100 kilopascales por metro, ¿no? Porque sí, directamente está kilopascales por metro. El área 2, que va a ser el área del triángulo, todo esto es equivalente a la presión en C.
Lo que tengo, yo solo necesito es esta distancia, pero esa distancia es equivalente a la presión en C menos la presión en B. Presión en C menos esto y yo tengo en sí la base del triángulo. Y eso es lo que hice acá. Un medio de la base. La base que voy a necesitar solo es esta parte. Esa es la base que necesito. Presión en C menos la presión en B multiplicado por la altura. Ya teniendo las dos áreas, ahora voy a decir área 1 multiplicado por el ancho B que yo tenga acá, para que yo dibuje exactamente mi diagrama de presiones. Y mi diagrama de presiones va a ser algo, o el volumen del diagrama de presiones, perdón, va a ser algo así. Entonces, este ancho B, o sea, si lo multiplico esta área por el ancho B y esta área por el ancho B, directamente voy a tener el volumen. Área 1 por B más área 2 por B, y reemplazando directamente hago el cálculo de que el volumen del diagrama de presiones es equivalente a 225. Si yo tengo ya el volumen del diagrama de presiones 225, verifico con lo que hice en cálculo. Vean, en cálculo por expresión, yo voy a tener igual a 225. ¿Sí? Esos son los dos ejemplos. Y lo que quisiera que me lo resuelvan ahora es qué pasaría si yo tendría la compuerta inclinada. Verifíquenmelo, ¿sí? Verifíquenmelo. Ya no colocaremos que sea agua. Colocaremos, por ejemplo, que sea una densidad de 850. Y de la misma manera acá, densidad igual a 850 kilogramos metro cúbico. ¿Qué le pasará a todo el problema? ¿Sí? Bueno, quedamos acá.